verdad es que no. Otra sensación. ¿Y cómo lo estáis llevando allí? ¿Estáis confinados mucho o no? ¿O cómo son las No, hay larga, la cuarentena es larga, ya hace como 2 meses, pero tampoco es drástica y acá no hay ni siquiera 500 muertos, digo, está resultando esto, así que todo uno lo toma con, bueno, como que vale la pena. Digo, en comparación con otros lados, esto es impresionante. Así que bueno, yo adhiero. Pero yo a la mañana salgo a caminar, todo eso y no hay problema. Lo que no dejan es juntar gente, pero... Bueno, claro. Lo celebramos sin ninguna duda, igual que la visita de gente que viene desde Neuquén, Patagonia, también de Medellín, Colombia. Una de las ventajas de estar online es que podemos vernos desde cualquier lugar del mundo. Así que ya estamos en todas las redes. Pita Sopena, todo tuyo. Vale, pues venga. Bienvenidos todos, bienvenidos a este nuevo evento de ámbito cultural. Como, bueno, algunos, muchos a lo mejor no, que hoy tenemos muchos espectadores de Latinoamérica. Ámbito cultural es el área del Corte Inglés que quiere acercar la cultura a los ciudadanos y para eso lo que hacemos es organizar eventos en 20 salas en toda España. Lo que pasa es que desde que pues, llegó el COVID y nos mandaron a todos a casa, cambiamos la programación y la estamos haciendo online. Y bueno, pues gracias a eso estamos pudiendo tener invitados desde partes muy lejanas, como es el caso de hoy con Hugo. Y nada, nuestros eventos son diarios, la programación está en la web, luego al final de este evento os contaremos las próximas cosas del ciclo L de lírica, que es un ciclo que empezamos en 2018 para, bueno, pues para dar luz a una poesía muy amplia. Por esas 20 salas han pasado poetas, colectivos, cantantes de muy diferente tipo. Y nada, este ciclo lo está llevando desde su inicio Gonzalo Escarpa, que es la persona que va a conducir el evento, que es poeta, gestor cultural y director de la Piscifactoría. Yo en la sala siempre le pido un aplauso para él, así que en vuestras casas, por favor, si podéis dárselo. Y hoy tenemos un invitado muy especial. La verdad, Hugo, nos hace muchísima ilusión cuando contestaste al email diciendo que podías estar hoy con nosotros. Gonzalo y yo estamos casi llorando de la emoción. Él está un poco nervioso, pero lo va a hacer fenomenal. Y nada, tenemos muchas ganas de escuchar tu poesía y de escuchar bueno, pues tu manera de reflexionar y de ver las cosas y de mirar. Así que muchísimas gracias, Hugo, por estar hoy. Y nada, a todos los demás a disfrutar mucho del evento y luego nos vemos. Gracias, Gonzalo. Gracias a ti, gracias a Hugo. Ese aplauso se lo derivo a él. Y vamos a empezar ni más ni menos que disfrutando de una lectura de poemas. Hemos querido empezar de esta manera. Le damos la bienvenida, como no, a este poeta, filósofo, pintor, antropólogo, expintor. No sé si continúas trabajando. No, tanto no se puede. Pues micrófonos en alto. Te escuchamos, Hugo, y luego conversaremos y volveremos a escucharle al final. Vale. También en plena noche, la nieve se derrite blanca y la lluvia cae sin perder su transparencia. Es ella, la noche, la que nos expande las pupilas, la que nos libra de los reflejos. Lo que busca con su bastón el ciego es la luz, no el camino. Hojarasca, tronco y estiércol, aire húmedo y los hongos brotan. Nacer, latimos por dentro, pero es desde afuera que la vida nos llega. Es unos a otros que nos estamos creando. Amanece y callo. Callo todo miedo, callo cualquier presagio. Busco un alba virgen de mí. Busco el nacer de la luz, no su alumbrarme. No toda crisálida alza vuelo, ni toda espina se corona rosa. Fue el salto que no osamos, el que no dio a luz al que no fuimos, al que no llegó a latir, al que todavía hoy buscamos.
Todo río vuelve a su causa y el polvo a la tierra. No es hacia lo alto que se despliegan las alas. Volar se vuela en las honduras que las raíces cavaron. Ver no es abrir los ojos, es arrojar a un lado el bastón blanco, osar andar sobre el saberse perdidos. La noche ya se escucha grillos y ahora es el viento el que aleja o arrima el temblar de lo que se inclina. Hoy en este valle, bajo esta luna, supe que el viento no pasa, supe que siempre está llegando. No cae lluvia sobre los surcos, ni hay tiempo para la cosecha. Queda solo el sembrar y la partida. Saber que no habrá victoria es lo que da grandeza al combate. Hace apenas días murió mi padre. Hace apenas tanto. Cayó sin peso, como los párpados al llegar la noche o una hoja cuando el viento no arranca, a cuna. Hoy no es como otras lluvias. Hoy llueve por vez primera sobre el mármol de su tumba. Bajo esta lluvia podría ser yo quien yace. Ahora lo sé, ahora que he muerto en otro. Hacia lo alto, hacia la luz, se distancian las ramas. En lo hondo, en la oscura tierra, las raíces se encuentran. La sed las entrelaza. El viento deshace las nubes y aparece azul. Todo azul el cielo. Hay un alma, pero no está. Hay que cavarla. Desbrozar todo lo que no es, hasta que esté, hasta vaciarnos. Gotea el grifo y algo de la piedra se va en el agua. Muere, como si fuera humana. Buscamos retener lo que en el otro se va yendo, lo que a veces se derrumba, pero es apenas la despedida lo que el abrazo abarca. Corta la noche una estrella fugaz y hace de la lejanía un anhelo. No hay tajo que no se abra sin dar a luz un misterio. Siempre sopla más viento que el que al pasar nos roza. Siempre se palpa un adiós en cada cuerpo abrazado. Es en el vacío de lo que se va nos deja, donde se abre lo que seremos. Es mientras pasa que nos va llegando la vida. Afuera ladra un perro, a una sombra, a su eco, a la luna, para hacer menos cruel la distancia. Siempre es para huir que cerramos una puerta. Es desierto la desnudez que no es promesa. La lejanía de estar cerca sin tocarse como bordes de una misma herida. Adentro no cabe adentro. No son mis ojos los que pueden mirarme a los ojos. Son siempre los labios de otros los que me anuncian mi nombre. Gracias. Gracias a ti, Hugo. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. Y ahora sí estamos preparados para entrar en ese misterio que es también la poesía. Hugo Mujica, comentábamos, es poeta, filósofo, pintor, antropólogo, ensayista, sacerdote y teólogo. No sé si estás de acuerdo con todas esas afirmaciones. Me basta con ser mí.
o yo. Perfecto, es la más difícil. Sí, sí. De Hugo hemos leído que está viviendo el aislamiento al que obliga esta situación con soledad y serenidad, pero esperando ahora o después que algo cambie. ¿Sigue siendo así esa esperanza? Bueno, sí, la esperanza puede ser para bien o para mal, pero que algo va a cambiar creo que es objetivo, digo, no es una opción. El hecho es la opción personal que hace uno con el dato de qué es lo que cambia, ¿no? Digo, la libertad de uno está en la interpretación. Vamos a intentar que sea un buen cambio entonces. Sí, es una oportunidad, digo, a mí me parece alucinante. Digo, ahora vos y yo estamos hablando y no estamos prestando atención a que entre medio hay un sistema que se llama Zoom. Si se descompone empezamos a pensar. Y así es la vida, la estábamos viviendo así que nos resbala y de taquito de repente es como que se paró y ahora hay que pensar a la vida, no pensar el funcionamiento en el cual veníamos coengranando. Es un momento que la vida dice ¿y yo? Y lo dice desde la muerte. Hemos leído eso, que piensas que no íbamos bien, que no vivíamos, sino que funcionábamos, y que la vida iba demasiado rápido. Sí, sí, la vida no nos está pasando. O sea, nos pasa tan rápido que va siendo pasado sin haber estado presente. Y bueno, yo creo que es un momento para... Yo creo que en la vida hay siempre un instante, o varios, en el cual uno tiene que mirar la vida cara a cara, pero a la vida, y abrazarla o escupirla, pero hay que tomar una decisión. La vida no está ahí para pasarle por encima. Sobre todo porque se va a terminar, ¿verdad? Es que esa es sin la idea de la muerte, no tiene radicalidad la vida. Es una extensión a un final cantado. Es la idea de la posible inminencia de la muerte lo que le da grandeza al instante. Digo, si realmente supiésemos que en 2 horas nos morimos, es otra de esas 2 horas. Bueno, y si nosotros estaríamos conscientes, ¿cuántas cosas nos parecerían superfluas? ¿Y cuántas otras nos daríamos cuenta que era aquello por lo cual había sido digno de vivir? Y que lo postergamos para un final que siempre es el de otros y siempre es un después. Eso decía Kafka cuando afirmaba que el sentido de la vida es que se acaba. Claro, el sentido, o sea, siempre decimos que uno se da cuenta de la salud cuando empieza a estar enfermo. Bueno, si tuviéramos la conciencia de la muerte, nos daríamos cuenta de la vida, que no es poco. Claro, ya estamos enfermos de muerte en realidad, desde... Sí. Sí, sí, yo no lo veo tan negativo, ¿no? Me parece, o sea, nunca entendí la gran problema de la muerte, ¿no? O sea, en Argentina hay un chiste, dado que somos todos psicólogos, que es que una persona sana dice 1 más 1 es 2. Un psicópata dice 1 más 1 es elefante. Y un neurótico dice 1 más 1 es 2, pero no lo aguanto, ¿no? Bueno, nosotros no sé por qué no aguantamos que nos vamos a morir. Si lo sabemos y se murieron todos los anteriores. Yo creo que hay una riqueza ahí que por algún temor, que es el no poder soltar, identificamos la muerte con algo terrible, ¿no? Hemos tenido mucho tiempo de pensar en todas estas cuestiones y en otras de igual envergadura, como por ejemplo, hoy es el Día de la Patria en Argentina y nos preguntamos contigo qué es eso de la patria. Yo también. No, no soy patriota. Digo, nunca entendí lo de la patria, lo de las fronteras, lo que hoy se llama Argentina, pero dentro de 100 años puede ser Paraguay o otra cosa. Digo, todo, me parece que lo humano pasa más por otro lado, ¿no? Y además las patrias ahora, los países son marcas. O sea, es made in. Digo, no, seguimos jugando de los patriotas que cruzó los Andes, pero la historia de héroes y la historia incluso de política. Ahora queda una historia de la economía que es la que maneja y arrastra todo. Vamos a pasar a las cuestiones que nos importan de verdad. Ya que estamos, ¿qué es eso de la poesía? ¿Es la Para Hugo. pregunta? Ah,
La poesía es lo naciente, es precisamente esa vida de la que hablo antes que entre en la intencionalidad de algo, incluso de decir algo, ¿no? Es un acontecimiento humano y por lo tanto lo humano es lenguaje, ¿no? Es el ponerse en algún lugar donde uno puede escuchar lo que la vida le dice a uno de lo que ella aprendió viviéndolo. Y eso necesita ser dicho, porque las cosas nos llaman para decirse, ¿no? Y creo que la poesía es un oído, es una forma de escuchar la existencia y darle forma. Y cada uno le estamos oyendo con una clave distinta, ¿no? Y eso es lo que hace diferentes estéticas. Lo mío es ese momento inicial, ¿no? Después a mí todo me gusta de ese momento donde nace, ¿no? Donde todavía no perdió el primer verdor. Y en eso es que somos todos iguales. Después nos uniformamos según lo que hayamos elegido en la vida. Pero hay un momento cuando nos levantamos, que es cuando nacemos y cuando morimos, que todavía somos vida, no vida para, no la pusimos en funcionalidad de algo externo, sino es la vida cuando está naciendo. Es una cuestión que te ha interesado desde el punto de vista práctico y desde el teórico. Has hecho varios libros sobre la creación humana que son realmente interesantes. Dices en ellos que la creatividad permite descubrir el infinito misterio de estar vivo. Sí, sí. Yo creo que la creatividad es el momento que estamos más en contacto con el gran misterio que seamos conscientes o no, todos estamos arrastrando. Y es, ¿qué fue eso de nacer? Porque nosotros creemos que el problema es el tener que morir. También es algo impresionante el hecho de que no estábamos y de repente nos recibimos sin haber estado en la existencia. Eso, que no teníamos lenguaje para apoderarnos, yo creo que sigue siendo la pregunta en nosotros. ¿Qué fue eso de aparecer? Y que entonces después se entiende lo de desaparecer, ¿no? Bueno, para mí el acto creador, donde yo me pongo ante una página en blanco, para ser romántico, es decir, pantalla, y de ahí que no había nada, va a salir algo, es como de nuevo ponerme en el momento donde yo no estaba y de repente aparecí, ¿no? Es como el lugar más cercano que tengo a ese misterio que no es que aparecí, es que estoy apareciendo. Yo en este momento sigo naciendo, ¿no? Entonces, para mí la poesía, la creatividad, no puede ser con otras cosas. La creatividad es esa posibilidad más prístina de estar en ese lugar original. No por algo decimos que Dios es creador, porque se nos ocurre que lo creador es lo más cercano a eso. Por ahí andaría. Muy bien, nos sirve. La Me guardamos en alegro. la institución. Dos pinceladas de tu biografía, que es intensa y cambiante. Por si alguien no lo sabe, Hugo Mujica empezó siendo pintor y viviendo la contracultura en Nueva York. ¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué nos puedes contar de una mirada hacia esa época? Que era feliz. Fue mi primer contacto, o sea, yo me fui a los 19 años de mi casa, del mundo obrero, y supe lo que era la libertad, el tener que darme, o sea, yo cuando nací, me dieron la vida a mí, y con mi vida me dieron un lenguaje, ¿no? La famosa lengua materna. Cuando fui ahí tuve que darme la vida a mí mismo y conquistar un lenguaje, y fue de nuevo nacer. Y bueno, era joven además, yo tenía 20 años, de los 20 a los 30 es una edad muy linda como para abrirte desde lo nuevo, ¿no? Desde otro país, otro idioma, pelear la vida. Y un momento que fueron los años 60 donde la apuesta era por la creatividad, ¿no? Donde si bien el hipismo, todo eso fracasó como movimiento, suponiendo que un movimiento
es para quedarse, cosa que no es. Sí, de todas maneras dejó puertas abiertas que no había antes, ¿no? Y bueno, yo fui libre, fui feliz, pude elegir, y eso, digo, fueron años muy ricos, digo, no era solamente la creatividad, el hipismo, era también la liberación de los negros, pensé que una época era la primera vez que había una contestación con una guerra en ese país, una década donde matan a Luther King, Malcolm X, Bob Kennedy, John Kennedy, digo, no era una cosa muy densa esos años. Y bueno, tuve la suerte de vivirlos y terminé en Woodstock, y de Woodstock al monasterio. Ahora llegamos ahí, pero nos tenemos que detener en Woodstock porque yo soy del 77 y siempre soñé con ver a Jimi Hendrix. Sí. Fue lo último casi que hizo. ¿Cómo fue Woodstock? Woodstock fue maravilloso. Fue una fiesta, un caos, porque desbordó todo. Realmente fue la visión de un caos. Y un caos celebratorio. Pero también tenía algo que después lo vi con el tiempo, era el final de los 60. Digo, Woodstock costó creo que $10 millones, que ahora serían 50, 100, no sé. Digo, no eran los hippies atrás de todo eso, ¿no? Fue de alguna forma, casi diría, la despedida de los 60 y la entrada en los 70, que iba a ser la década del dinero. Sí, todavía efectivamente había esperanzas, ¿no? En la primavera del amor no se sabía que venía lo que venía. Sí, no, y después fue, bueno, Jimi Hendrix, uno de los que muere poco tiempo después, digo, es loco porque después mucha de esa gente murió. Y Jimi Hendrix muere con una imagen espantosa, ¿no? Digo, Se acabó Jim Morrison, se acabó sí, Joplin, todos murieron. Joplin, sí. Y tú tuviste la inmensa fortuna de conocer a Ginsberg, ¿verdad? Sí, conocí a Ginsberg. Sí, Ginsberg era el que era así, era de la generación anterior, era las beatniks, ¿no? Y era como un maestro. Y sobre todo también diría, además de que es un poeta impresionante, yo creo que después de Walt Whitman está él, no después en orden jerárquico, sino como era un acontecimiento, ¿no? Y a la vez era como también una persona libre. Eso me impresionó siempre, ¿no? Un ejemplo a seguir, sin duda. Pero Sí. tuviste la inmensa fortuna de compartir también tu vida con otros de los grandes y entonces descubres el campo de la enteogenia. ¿De la? La enteogenia. Quería decir de forma snob el mundo del LSD. Bueno, no sé, estás hablando con alguien muy simple. La psiconáutica, Sí. el mundo de... Sí, yo además digo, no lo digo para disculparme científicamente, pero además trabajé con Timothy Leary, que trabajábamos en experimentos de la creatividad y el ácido lisérgico, así que además de lo que me dio la droga, que me dio mucho, y que creo, para no hacer una apología, digo, la inteligencia es saber cuándo algo deja de dar y cuándo empieza a repetirse y ahí quedas atrapado en la repetición, ¿no? Digo, pero la droga es algo que se usó como experimento desde siempre, ¿no? Quizás la diferencia fue que en los finales de los años 60 pasa también a ser mercado y empieza el consumo, pero en esa época todavía se usaba como se usó tradicionalmente, como método de conocimiento, ¿no? Como posibilidad de atravesar las capas de la simbólica cotidiana, que son las que están hechas para funcionar y no para experimentar la vida. Tengo la fortuna de haber conocido, por ejemplo, San Luis de Potosí en México y algunos lugares mágicos donde todavía se suelen usar estas drogas que se consideran medicinas, verdaderamente. Sí. Como bien dices, yo creo que son atajos, ¿no? Formas de llegar más rápido a algunos espacios. Sí, son atajos. Sería difícil decir. Yo creo que la droga te muestra, pero no te da. Mientras que un camino, por así decirlo, clásico espiritual, vos vas siendo aquello que vas recorriendo.
La droga es como que te lo muestra, pero se acabó el efecto y estás donde estabas. En general, incluso encontrás más decolorada aquel lugar donde estabas. Pero de todas maneras, sirve para ver y entonces poner los medios para llegar ahí, ¿no? Tenemos un público ilustrado que nos habla de las enseñanzas de Don Juan y de Carlos Castaneda, del que podríamos también hablar, pero vámonos hacia tu siguiente episodio, que efectivamente... Bueno, vamos hacia la poesía, pero llegando... Vale, tienes razón. Pasando por el monasterio trapense de Getsemaní, donde no hablaste durante 7 años de... Cuéntanos. Bueno, primero, no era Getsemaní, era San Joseph Abbey. Uy. Es otro monasterio. Yo estuve en Getsemaní, pero donde yo radiqué fueron, bueno, en realidad primero en San Joseph, que es cerca de Boston, de ahí me mandaron al que ellos mismos habían fundado la Argentina, y estuve en un monasterio de acá, el mismo, pero de acá, y después de acá a Francia, porque mi camino espiritual tenía que ver con el abad de Francia, porque en el monacato es la relación es entre maestro-discípulo, no es que haya algo escrito, por así decirlo. Bueno, del silencio... ¿Qué decir? Muy bien, ¿qué decir? No, yo creo que más es el silencio, que es verdad, que no hay nada que decir. Sí, hay que escuchar. Para mí el silencio, cuando se encarna, es que lo hace a uno escucha, ¿no? Digo, y no escucha de cara a cara, que es lo que más pensamos, sino la escucha de la expresividad inherente a la existencia, ¿no? La existencia es expresividad, y nosotros somos los que le damos la voz a esa expresividad, ¿no? Y hay una línea de un poema mía que dice, en el silencio habla. Y bueno, y habla. Rompe, en nosotros se rompe el silencio, porque el silencio es expresión también. Y lo nuestro no es hacer silencio, sino ser capaz de escucharlo, pero escucharlo diciéndolo. Porque si lo escuchás no diciéndolo, eso lo hace solo el silencio. ¿Para qué te quiere? A mí no me resulta tan difícil de entender, pero a lo mejor alguien no entiende el paso que hay de Jimi Hendrix al monasterio. ¿Qué es lo que te lleva? Ese alguien no soy yo. Es un camino que puede resultar lógico, pero que, en tu opinión, ¿qué te llevó allá? No, mi opinión es que en el 66, 67, si querías verlo, te dabas cuenta que se había terminado todo. Y la cosa era, ¿qué hacemos? Eso es lo que se planteó Allen Ginsberg con Peter Max y William Burroughs. William Burroughs es el que le pagó al que después iba a ser mi Swami, porque yo antes estuve en un monasterio yoga, el pasaje, porque Ginsberg dijo, bueno, acá hay un montón de experiencias que nadie sabe darle forma. Y como la experiencia de la droga es energética, el que trabaja el mundo de la energía, digamos que es lo hindú. Y trajeron, muy americano, compraron un gurú y nos lo trajeron. Y Ginsberg me dijo, este es Swami Satchidananda, O sea, hubo una continuidad por ahí. Pero lo que nos dábamos cuenta de, bueno, ahora había que tomar otro camino. Los 60 se habían terminado. Y terminabas en un pulmotor, si seguías en la droga, o volvías a un sistema al cual yo nunca pertenecía. Y la tercer vereda que se abría era lo místico. Estaba lo político también, pues yo en ese tiempo tenía una pareja y mi novia se fue a Cuba a levantar las cañas y yo a un monasterio. Y ahora con el tiempo me parece 2 clichés que éramos. Pero bueno, eran dos salidas de eso que ya se terminaba, ¿no? Sí, te leí decir que se terminaba una configuración de cómo comprendíamos la existencia y no porque quisimos, sino porque se había agotado. Sí, sí. En realidad nosotros somos más bien testigos de lo que va pasando, ¿no? Digo, y bueno... ¿Crees que está pasando eso ahora también? ¿Crees que se nos ha acabado una forma de entender el mundo? No sé, porque lo que vos decís ya pertenece a una forma de entender el mundo que ya no existe, que es la de hablar del mundo.
sea, imagínate, digo, es delirante eso cuando hablamos de un mundo, una verdad, un Dios, digo. Ahora sabemos que va a haber gente que pase a los años loco, como fue después de la Segunda Guerra, de la Primera Guerra, que nadie se lo tomaba en serio, lo que tendrían que haber aprendido. De la peste del siglo XIV en Florencia nace el Renacimiento del XV. Digo, qué sé yo, digo, hay mil mundos, ¿no? Creo que va a haber muchos o pocos que van a entender una cosa y muchos o pocos que se van a aferrar más a lo que quede de lo que fue. Creo que eso va a ser lo más. Pero no sé, yo no sé entender muy lo rápido. Necesito que se sedimente y genere formas la vida, ¿no? Por eso estuviste 7 años, ni más ni menos, con varios votos. ¿Cómo es estar 7 años en silencio, Hugo? Por empezar, no son 7 años, ¿no? Digo, porque ya te diste cuenta, supongo, y todos en esta experiencia de este mes, que el tiempo empezó a ser algo como que hay que preguntar en qué día estamos hoy. Viste que se va cambiando. Y una vida que tiene un ritmo, que todas las mañanas te levantás con un campanario, etc. Lo del tiempo es medio anecdótico, diría yo, ¿no? Yo diría que entras en un ritmo. En el ritmo, si querés, de gregoriano. Y el tiempo va pasando y sos vos el que va cambiando, ¿no? Que lo mismo, las pocas cosas que mirás te das cuenta que no es la misma y te faltan 1000 espejos y por lo tanto también, o sea, una de las cosas en esas épocas era que, por ejemplo, no había espejo. Yo en 7 años creo que no me vi la cara. No sé, es difícil, es otra temporalidad y también yo diría que el método monástico es desnudar, ¿no? O sea, vos vas, todo lo que somos nosotros, que es proyecto, ahí se llama obediencia. O sea, ya hay un proyecto dado que tenés que trabajar, esto y el otro, etc. Lo que nosotros seducimos y nos identificamos que es el lenguaje, ahí no está, ¿no? Entonces empieza a ver todo aquello que creías que eras, no te sirve para ser. Entonces empezás a encontrar otros lugares desde lo cual ser, que estaban sepultados por estos que son los más activos. Yo los 2 primeros años, mi formación, el maestro el que era mi maestro de formación me dijo, ahora todas las tardes anda al bosque, 4 horas. Y yo dije, ok, me dijo a nada, ¿no? Y era aprender que uno puede estar haciendo, que uno no tiene que empujar la vida, que la vida da. Algo por ahí. No está nada mal. ¿Y qué es lo que te lleva a terminar el proceso? A los 7 años se acabó esa obediencia. Yo no diría que la palabra se acabó, yo diría se cumplió. Sentí que se había cumplido, ¿no? Yo en la vida siempre tuve ese darme cuenta cuando algo deja de dispensar vida y comienza a repetirse viviéndolo, ¿no? Y creo que en eso me honro, que he sido fiel a esos momentos cuando me di cuenta, bueno, me puedo quedar acá, obvio, pero no está más, la vida no está más acá. O sea, la vida nueva, queda la vida que ya tengo. Y entonces tenemos la suerte de que publicas Casi Silencio después de todo ese tiempo. Es irónico el título del libro. Es un libro muy breve, ¿verdad? Un libro con muy pocas palabras. Sí. No sé si se puede un poema. Yo creo que un poema es o no es. Puede ser largo, puede ser corto, ¿no? No es pocas palabras o muchas palabras. Yo creo que me muevo en un nivel en la vida de esencialidad. Y es lógico que cuando tengo que representarlo o explicarlo, explicitarlo, yo veo las cosas, yo veo muy pocas cosas. O sea, por eso te decía, necesito irme del momento para saber qué está pasando. Porque lo cotidiano es el ruido, ¿no? Entonces, el hecho es cómo ver qué está pasando abajo de todo eso. Eso se llama lo esencial. Y bueno, yo creo que un poema
la vida tiene 3 o 4 cosas, entonces un poema, para mí, digo, hay otros poemas, otras estéticas maravillosas, pero tiene que hablar de eso, y eso es de pocas palabras. O le bastan pocas palabras. Por eso digo, no es que no es poco mucho, como antes decía, no es mucho tiempo, poco tiempo, es saber cuándo algo se cumple. Decía Goethe que la poesía es una emoción recordada desde la serenidad. No sé si también te vale ese pensamiento romántico. Me gusta mucho, no solo me vale. Además estoy escribiendo un libro sobre la serenidad. Tienes un trabajo bastante extenso y escribes, me imagino, durante horas. ¿Te dedicas sobre todo a la escritura? Sí, me dedico sobre todo, la escritura en término amplio, ¿no? La escritura puede ser leer también. Claro. Pero sí, yo me dedico en todo el tiempo. Todo el tiempo estoy escuchando palabras y todo el tiempo estoy viendo imágenes, más allá de hacerlas, escribirlas o leerlas. O sea, mi relación con la realidad desde siempre creo que fue estética, y, o sea, siempre busqué la belleza y la libertad. Y eso es lo que voy captando. Belleza y libertad son dos palabras muy grandes y que Sí. últimamente se usan de forma extraña. ¿Cómo definirías? Una de mis preguntas era qué es la belleza para Hugo Mujica. No sé. No sé. Yo creo que esas cosas que son las más cercanas son las más... O sea, es como que me daría pudor objetivarla, ¿no? Sé, hace muchos años cuando yo estaba en Nueva York, es una imagen que siempre tengo, que no sé cuánto la cambié con la memoria, porque la memoria es muy creativa, pero el hecho era concreto. Yo entré en un lugar que iba a hacerme unas sandalias y en el negocio estaba todo lo que daba una cantata de Bach. Y yo sentí cómo me entró eso, ¿no? Y sentí que yo iba a vivir para eso. Y eso me acompañó, y voy a decir algo que es mi primera confesión pública. Cuando empezó todo esto, las cuarentenas, todo eso, yo vine muy mal porque yo había quedado atrapado en México. Y no suena tan lindo morirse, por así decirlo, en otro lugar, y no me daban los pasajes, fue muy traumático. Y cuando vine acá los primeros días estaba bastante mal. Y estaba viendo una película de Javier Dolan que era muy hermosa, y yo sentí que no me quería morir porque no quería dejar de ver la belleza, ¿no? Y sentí eso, dije, yo no me quiero morir porque no va a haber, no sé, por ahí no hay más belleza. Pero siempre me doy cuenta que todo lo entendí desde ahí, ¿no? Y la libertad es ese fondo de nada que permite todo y que no está en ningún lugar, que lo tenés que hacer vos, ¿no? Para mí la libertad en todos los diferentes lugares donde estuve, que siempre hay libertades a medias en todos lados, para mí fue que en el medio de donde no había tenía que hacerla. Yo siempre tengo la idea como que la realidad es como un entramado y la libertad es poder separar el entramado y abrir un espacio donde había, si querés, rejas o tramas. Pero la libertad para mí aparece mucho en eso de cavar, de abrir, ¿no? Para mí la palabra última, que podría ser Dios, pero Dios está tan gastado, es lo abierto. Los que te leemos pensamos en ocasiones que en la iglesia a veces te pueden considerar un poco hereje. Por Sería lindo, sería lindo. No, desgraciadamente ya no hay herejes, porque ya no hay pasión. Un hereje era alguien que se había tomado muy en serio a Dios, como para exagerar alguna parte y no el todo, ¿no? No, en realidad debo decir que siempre he sentido respeto. Soy un ave rara, pero a la vez sé que se sabe que no soy raro digamos, de loquito, sino que sé dónde estoy parado. Nos dice Juan Tabella que eres una persona imprescindible porque eres un despertador de conciencias, nos imaginamos. ¿Qué relación tienes con con la fama o con el prestigio?
la siento afectiva, agradable, por así decirlo, ¿no? También es una fama que podemos tener los poetas. O sea, una fama, no soy Michael Jackson, no conozco esos estadios llenos, ¿no? Entonces, también seamos modestos. El otro día alguien me llama y dice, conseguí la primera edición, no sé de qué poeta. Digo, loco, los poetas tienen solamente una edición. ¿No? Entonces, también hay que guardar la proporción. Pero me llevo bien, no me la creo, no respondo a eso. Lo acojo, pero no respondo, por así decirlo, ¿no? Yo prefiero, en general no tengo la cabeza puesta, la mira puesta en mí. Entonces como que todavía me sorprendo desde afuera. Pues es el turno de que nos sorprendas tú ahora, el último tramo de la conversación con la segunda tanda de poemas. Vale. La primera nos pareció luminosa e importante. Vamos a ver qué nos regalas ahora. Qué palabra. Vale. El poema, el que anhelo, al que aspiro, es el que pueda leerse en voz alta sin que nada se oiga. Es ese imposible el que comienzo cada vez. Es de esa quimera que escribo y borro. Nace el día bajo un cielo despejado. La claridad en la que todo se muestra, lo que hacia ella brota y lo que esa misma luz marchita. Todo nacer pide desnudez, como la pide el amor, como la regala la muerte. Anochece bajamar, algún graznido, restos que el mar abandona en la arena y esta soledad de ser solo a medias. Es la hora de la melancolía, la de la ausencia de lo que nunca estuvo y sentimos más propio, lo que todavía de nosotros no dimos a luz en la vida. Taja la noche el relámpago y en lo hendido se apaga. Esa noche es el misterio. Ese tajo, lo que somos. Se enciende el día sobre la desnudez de los llanos. La neblina disipa sus velos y todo emerge renacido. Todo se abre. Y el abrirlo abre el alma que es ese abrirse. El paraíso no fue perdido. Lo perdido es el asombro. Anochece y se van replegando los ruidos. Solitario, un perro rengo atraviesa la calle. Anochece y es en la quietud donde la vida nos revela lo que aprende de sí misma mientras late nuestra vida. Siempre hay algo que no llega a volverse carne. No es que nos falte, es que nos excede. La vida no cabe en la vida. Por eso siempre en algún lugar se nos parte. Uno es el silencio que ahonda el arroyo y otro el que en una vela tiembla. Cada vida resguarda el suyo. El que nada dice y en esa nada la dice y revela. Silencio
y en el silencio respira la noche. Respira silencio. Por la ventana entra una brisa. Entra, llega y pasa sin traer ni llevarse nada. Y súbitamente, en ese paso, nada sobra, nada falta. Cuando la lejanía late adentro, es que el adentro ya es afuera. Es haber llegado al alma, a ese hueco de nadie que en cada uno late todos. Hacia tierras con mansol, una bandada de pájaros migra su destino. Cada uno llega desde lo que fue y va hacia su azar posible. Entre medio somos la herida, entre medios la partida. Se acuesta el sol y todo parece en vilo como para anunciar un secreto. No basta con cerrar los labios. Al silencio hay que escucharlo. Dejar que nos diga él lo que de nosotros callamos. Amanece solo hoy. Amanece como cada día. Lo irreversible no es lo que cada paso deja atrás. Es el paso que no dimos. Hay días, al caer la tarde, en que la vida nos cuenta algo del perdón que recibimos, de lo que otros han callado. Hay noches en las que algún vestigio se enciende, una brasa, una flor de las que se abren cuando lo demás ya duerme, un grillo tras la ventana. Son noches en que la quietud revela la vida que recibí sin siquiera la violencia de haberla merecido. Lo sin por qué ni para qué. El puro existir, el milagro. Gracias. Gracias a ti, Hugo, por el milagro de escucharte. En España, a las 8 en punto, aplaudimos desde el principio de este momento a los sanitarios y a todas las personas que han seguido trabajando y apoyándonos. Y hoy ese aplauso también va por ti, por acompañarnos. Bueno, los demás no se enterarán, pero va. Bueno, pero sí, simbólicamente va para ti. Vale. Tenemos alguna pregunta que nos hace nuestro público. El filósofo Arturo Martí nos pregunta cuál es tu relación con la poesía de Juarroz, si te afecta de alguna forma. En una época lo leí muchísimo, me gusta, y después creo que lo aprendí y ahí lo dejé. Es como le aprendí, por así decirlo, la trampa del silogismo. Pero me parece un gran poeta, sí. Estoy de acuerdo en que al principio pareciera que son poesías similares, pero realmente tienen dos sentidos distintos, ¿no? Sí. No van al mismo lugar. ¿Hay algún autor? Aprovechamos la pregunta para preguntarte por algún autor que te haya parecido especialmente referencial. Que esté De vivo. Sí. A mí así me gusta Hernández Montesino, chileno. Me gusta muchísimo Cadenas, me parece un gran poeta venezolano. Bueno, ustedes tienen a Gamoneda, que no es poco. Vicente Gallego, que me gusta mucho.
hay más, pero bueno, se me ocurre eso ahora. La Moneda iba a ser nuestro invitado justo cuando tuvimos que dejar de tener invitados. Vale. Una desgracia, pero creo que hace poquito participasteis en un festival aquí en España, ¿verdad? Sí, en la Casa de América, sí, sí, fue un Es una gustazo. entrevista con otro poeta más que fue muy divertida. La experiencia fue interesante, me imagino. Sí, 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 fue muy bueno. Fue un honor. Pues invitamos a Pita Sopena a acompañarnos de nuevo. El público te está dando muchos piropos por el chat. Sí. Te llaman de todo. Te llaman ser de luz incluso. ¿Ser qué? Ser de luz. Ah, ser de luz, bueno. Te llaman un montón de cosas. Pita Sopena, Paro ¿qué le está te ha diciendo, parecido conocer a Hugo Mujica? paro para otras almas, te están llamando. Ah, bueno, basta. Invitamos a la gente a hacer las últimas preguntas antes de despedir a Hugo. La verdad es que, bueno, no sé, yo que estoy maravillada. Ya lo estaba leyéndote de tus libros, pues ahora ya ni te cuento. No he dejado de apuntar frases y frases y frases en una libreta. Acaba de disfrutar de tu último libro publicado en Visor, ¿Mm? Sí, a las estrellas lo inmenso. ese Una bellísimo maravilla. título. ¿Y qué te ha parecido, Pita? A mí, perdona, es que estaba leyendo que Melania estaba preguntando por autores de teatro, te estaba preguntando. Y autores de teatro, no sé, contemporáneos así no sé tanto. Sí, yo conozco un par de acá de la Argentina que creo que, en realidad creo que el arte argentino es el teatro. Después hay escritores, pintores, como en todos lados, pero lo de acá es realmente creo que pasa por el teatro, la creatividad argentina. Y acá hay buenos, muy buenos. Uy, Nos preguntan, sí, ahora se han disparado por la propuesta de Pita y nos dicen alguna autora que nos puedas aconsejar leer. Autora, bueno, acá de las vivas está Diana Velesi, que es un tanque así importante. Y no sé, hay una que estoy tratando de ver si llego a leerle el lomo del libro, pero no me viene el nombre, una americana, que a mí la poesía norteamericana me interesa muchísimo. Me gusta, tiene una sequedad muy rica. Pero bueno, se me ocurre Velesi. Perfecto. Aquí viene una larga. ¿Se puede hablar de un tiempo postsecular? ¿O es una falta de postsecular? ¿O es una falta de perspectiva europea y hay en realidad una continuidad de la espiritualidad sin rupturas en América Latina? Una pregunta complicada. Complicada. Postsecular, no sé, porque secular es gente del siglo, somos todos, ¿no? No sé si se referiría a una espiritualidad sin iglesias, por así decirlo, ¿no? Pero no entiendo. Muy bien. Marcela Persano nos habla de Griselda Gambaro Sí, y la autora de teatro. nos hablan también de haber escuchado Confesión. Bueno, ya se nos ha llenado el chat absolutamente de un montón de preguntas. Todo el mundo quiere saberlo todo de Hugo Mujica, pero Hugo tiene mucho que hacer, así que vamos a agradecerle de nuevo su visita. Esperamos Bueno, que nos regales muchos más libros todavía. sí, Y igual tienen bastante. queremos seguir teniendo muchos libros. Sí, recomiendo especialmente los ensayos publicados en Trota, acá en España, que sí. es una delicia. Ensayos Y escritos en verso, ¿verdad? Me llamó mucho la atención. sí, yo no diría en verso, sí, en verso en el sentido geográfico de la línea. Pues sí, yo diría el lenguaje libre, ¿no? Yo creo que cada contenido pide una determinada expresión. Y después, que están con mi libro, Vaso Roto, que ahora publiqué en España, ellos sacaron 3 volúmenes con mis 24 libros. Así que está la obra ahí completa. Esos me los traje de la FIL de Guadalajara y Ah, puedo de Guadalajara. asegurar que pesan bastante Sí. en todos los sentidos y son maravillosísimos, en una edición muy cuidadosa y muy plateada. Sí, sí. Pues no dejen de leer a Hugo Mujica, por favor, y nos vemos en los siguientes eventos. El lunes que viene vamos a celebrar una fiesta poética
con todos los colectivos implicados en el Premio Nacional de Poesía Viva. ¿No es así, Pita? Sí, y yo creo que antes el sábado, yo creo que a mucha gente que nos está viendo le va a interesar, tenemos otro taller de poesía. El sábado me toca hablar de Octavio Paz y de la poesía mexicana, la volcánica poesía mexicana que nos ha dado grandes autores y autoras. Así que, a pesar de que México retuvo a Hugo, no querían dejarlo marchar, les vamos a perdonar gracias a sus poetas tremebundos. Espera, que voy a ver si puedo compartir pantalla para el taller, para que lo puedan ver la gente. Pues... Venga, ahí está. Sin ninguna duda, transformados por la poesía de Hugo, seguimos con nuestro lunes. Dice Jorge Richman que no hay nada peor que el poema que no nos cambia, salvo el poeta que no se cambia al escribir el propio poema. Así que sigamos mutando, sigamos cambiando, pero siempre de la mano de autores de la altura de Hugo Mujica. Gracias, maestro. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Hugo. Y a todos los que participaron. Chao, Pita. Chao, Gonzalo. Chao, chao. Gracias, Gonzalo. Hasta luego. Gracias a todos por estar.